Bien, la pregunta que hemos planteado para Twitter es en estos días de mordidas, ¿a quién le provocaría a usted morder y por qué? Por ejemplo, mi amiga Paola Ugaz ha puesto que a varios del mismo mundial. Bien, estoy acá con el doctor José Ugaz. Y José Ugaz, ¿cómo estás, José? Gracias por venir. Ha publicado este libro que la verdad que es un libro estupendo, que se lee, ahí se lo ponchas, como una novela. El único problema, José, es que la novela, todo parecido con la realidad, no es coincidencia. Es absolutamente real. De hecho, están los nombres de todos los personajes porque no es ficción, sino es una suerte de crónica de las memorias que pude reconstruir a la salida de la Procuraduría, ¿no? Claro, pero entonces cuéntanos cómo este testimonio íntimo de cómo se desmontó la mafia fujimontesianista, que empieza un día en que estás en la playa en noviembre, los primeros rayos del sol del año 2000, y te llaman para una reunión con Alberto Bustamante y te dan el encargo de ser procurador ad hoc de los casos, o todavía ahí no se formaliza todavía, ¿no? No, en ese momento yo recibo esta llamada de un edecán que me dice que el ministro Bustamante quería hablar conmigo. Yo presumía que Bustamante me estaba llamando para pedirme disculpas porque... Por lo que había salido en Panorama el domingo anterior en Panorama hace una presentación de una ley que era impresentable para amnistiar a militares involucrados en narcotráfico, y cuando le preguntan de dónde sale esta ley, él dice que yo soy el autor. Yo estaba viendo esto en mi dormitorio, inmediatamente llamé al canal y no me dejaron entrar para hacer la aclaración. Entonces yo pensé que era eso. Alberto Bustamante había sido mi profesor, éramos amigos, claro. Yo había sido consultor del ILD cuando él era funcionario ahí. Habíamos viajado juntos de Estados Unidos con Hernando de Soto incluso para tratar de destrabar la ayuda americana para la lucha contra el narcotráfico, y por eso me llamó muchísimo la atención. Entonces fui esa tarde a su casa en Chorrillos en un feriado, y ahí me dice: mira, estoy desesperado, el presidente me ha dicho que como soy el ministro de Justicia es mi responsabilidad ubicar y que se detenga a Montesinos, y yo no tengo idea. Me dice: y tú sabes que yo soy profesor de Derecho Administrativo, no sé nada de penal, y el único penalista en que confío eres tú. Entonces le dije: mira, primero quiero que me expliques qué ha pasado en Panorama y después hablamos de cualquier otra cosa. Ahí me dijo que había sido una confusión, etcétera. Pero bueno, el pedido era un pedido importantísimo. Montesinos ya era quien era en ese momento y se convertía en un reto. Entonces yo en principio le digo: la idea sería, yo te apoyo desde atrás, en la sombra, ad honorem, tú vas a actuar a través de tu procurador del Ministerio de Justicia, y así acordamos. Lo cierto es que al día siguiente todo cambia porque aparecen las cuentas en Suiza con los 45 millones de dólares, y entonces él va a hablar con Fujimori y después tener una segunda reunión conmigo y me dice: mira, yo le he dicho al presidente que yo necesito que sea un procurador de mi confianza y por eso es que te propongo ser procurador ad hoc. Bueno, con ese nivel de detalle es que José Ugaz narra y desarrolla esto que es una novela pero con real, de las cosas que van ocurriendo, y es un testimonio fascinante de todo lo que sucede y cómo se construyen las bases para que al final se acaba juzgando a Fujimori y Montesinos. ¿Por qué escribiste después de 15 años o 14 años el libro? ¿Porque no encontrabas tiempo o creías que había que tomar alguna distancia con lo que había ocurrido? Honestamente fue por falta de tiempo, pero creo que fue bueno porque la distancia permite ver los hechos con mucho menos apasionamiento y con más objetividad. Entonces esto se terminó exactamente 10 años después que empecé de manera casual en los Estados Unidos a escribir las primeras páginas, y lo terminé en Berlín hace un año, en el mismo día, coincidentemente. Y bueno, mirando hacia atrás, efectivamente hay muchas historias ahí que, como el editor señala, podrían parecer un thriller, una novela de espías, pero en realidad esos son los hechos que vivimos en su momento, ¿no? Cuando te encargan ya formalmente y vas a tu estudio y le dices a tus socios que te vas a meter, lo que te dijeron es que vamos adentro. ¿Era una decisión sensata en ese momento? Era una decisión muy riesgosa. Muy riesgosa. Yo por eso tengo un profundo agradecimiento y sentimiento de pertenencia a mis socios en la oficina, porque primero ellos no estaban involucrados como yo en muchos de los temas de la política. Yo opinaba contra el gobierno, ya opinaba contra Montesinos, era un personaje más o menos visible por ser penalista. Mis socios estaban en sus propios asuntos corporativos, privados, y esto obviamente les iba a alterar la vida, y sin embargo me apoyaron unánimemente, ¿no? ¿Y cuál es el, no sé, me lo he leído esta tarde que me llegó en la mañana el libro? ¿Cuál dirías que es el momento crucial en el cual sientes ya tengo las bases para que haya un buen caso acá? Bueno, como relato ahí, yo empecé con la hipótesis de que estábamos frente a un grupo de corruptos que habían aprovechado su pertenencia en el Estado para desarrollar sus actividades criminales.
Pero una mañana sentado en mi oficina, porque no teníamos ni siquiera oficina, eso vino mucho tiempo después. Y después. tienen que usar el estudio como base administrativa para hacer las cosas. Exacto, yo estaba solo dándole vueltas a algunos nombres que tenía al frente y se me ocurrió poner un papelógrafo y empezar a pegar estos post-its y poner nombres e instituciones, y de pronto me doy cuenta que todo el Estado estaba copado, absolutamente todo, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, el Judicial, el Ministerio Público, Electoral. la SUNAT, el Ejército, la Policía, el Tribunal Electoral. Entonces, ahí es que realmente tomo conciencia de que estamos hablando de una cosa diferente. Esto no era una corrupción administrativa extendida, como ya se había vivido en el Perú en otros tiempos, sino estamos frente a una red criminal organizada que había tomado el poder y que estaba utilizando al Estado para llenarse los bolsillos. Miren, yo la verdad que lo recomiendo. ¿Ya está a la venta? Entiendo que ya está llegando a librerías. La presentación va a ser el día 8 en el Hotel Country, el martes 8 de julio en el Hotel Country, pero entiendo que a partir de la próxima semana ya van a estar... ¿Quiénes lo van a presentar? No sé, Nicolás Hermosa, alguien que quisieras convocar para más testimonios. Hay un formato que estamos discutiendo todavía con Planeta, pero va a ser una reunión entretenida. ¿Y hay alguna parte que has preferido no contar? He eliminado algunos Digo, párrafos. No por razones literarias o razones de la obra, sino porque... He eliminado algunos párrafos que podían ser un poco humillantes para algunas personas. Yo creo que el hecho que hayan pasado por las circunstancias que pasaron y que hayan sido condenados penalmente, ya podía sonar un poco escarnio contar algunas cosas que me tocó vivir con ellos cuando estuvieron en una situación difícil, ¿no? Detenidos, por ejemplo, quebrados, llorando, pidiendo disculpas, personajes que uno no se podía imaginar que iban a tener esa fragilidad. Entonces ahí preferí, por sugerencia además de alguien que se dio cuenta de esto, eliminar algunos de esos pasajes, ¿no? Eso no están, pero en lo esencial está esto que puede ser novela o puede ser un manual para cómo se conduce una investigación a una mafia política. La duda original era si esto debía ser un libro técnico para quienes hacen investigaciones de corrupción o para abogados o para quienes están más metidos en la política o para el público en general. Sin embargo, de ahí salen algunas lecciones. Pero claro, ¿qué lecciones salen sobre cómo se combate a una mafia política? Bueno, una mafia corrupta que está metida en la política. Hay unas lecciones básicas. La primera es que sin voluntad política esto no camina. Y eso se lo debemos a Paniagua. Así es, Paniagua jugó el papel crucial en eso. Espaldarazo y jugó un papel importantísimo. Y después esa voluntad empezó a caer ya con los sucesivos gobiernos, ¿no? Hasta que se levantó ahora con el procurador Arbizu. Es correcto. Una segunda lección es que la independencia de los investigadores es fundamental. Eso de tener el SAR anticorrupción, que depende del presidente o que es un delegado del Ejecutivo, no funciona. Porque a la larga, tu principal cliente, digamos, a quien vas a observar, investigar y eventualmente perseguir, es el propio poder, claro, quienes están en el poder. Una tercera es que en el crimen globalizado, esto de enviar oficios, cartas rogatorias, comunicaciones, no basta. Uno tiene que subirse a los aviones, desplazarse, hacer contacto con las autoridades, mirarlos a la cara, explicarles de qué estamos hablando. Parece mentira, pero en Suiza, a donde me desplacé rápidamente para tratar de recuperar esos 45 millones que pudimos recuperarlos en un tiempo récord, digamos, en los casos, en los precedentes históricos a nivel mundial, la fiscal luego me dijo que si ellas no hubieran visto, digamos, los términos en los que yo estaba contando, hubieran pensado que esto era una movida política, que yo iba a ser un burócrata que estaba con una segunda motivación de esto. Entonces, la cooperación internacional funcionó porque pudimos hacer contacto. Ahí relato cómo trabajamos con el equipo del FBI, trabajamos con la Unidad de Inteligencia Financiera de las Islas Caimán, trabajamos con las fiscales suizas. Nos pusieron a una fiscal en el Distrito Sur de la Florida que ayudó muchísimo para recuperar dinero. Morgenthau, el equipo de Morgenthau, el fiscal de Nueva York del caso BCCI, nos puso a una persona a hacer búsqueda de dineros de esta red criminal en Nueva York. Entonces, eso creo que fue una cosa muy relevante para efectos de la recuperación. Y quiero ir a una breve pausa porque dejo planteada la pregunta. No sé, en el tema económico, gracias a Dios, tuvimos el primer gobierno de Alan García, que fue un colapso total. Pero lo que nos vacunó y el tener buenas políticas económicas nos dura hasta ahora. En corrupción no. En corrupción, como que esta tremenda corrupción que hubo en el gobierno de Fujimori y Montesinos, no ha dejado lecciones. Y hoy en día vemos que hay un despiporre en el país, que estamos recién en los gobiernos regionales, pero vamos a ver los municipios provinciales y distritales. Pausa y venimos con esa respuesta.